Hoy continuamos lo que es lenguaje Lisp y vamos a ver algunos ejemplos de cómo se hace. Lo primero a entender es que las operaciones numéricas con Lisp, algunos de los operadores son de suma, resta, multiplicación y división, que son la mayoría de los que usan los lenguajes. También en Lisp se pueden llamar algunas funciones y lo llamamos función f de x, por ejemplo, y no importa si f de x está mayúscula o minúscula como vemos acá. Entonces funciona de la misma forma llamar al coseno con mayúscula o llamar al coseno con minúscula. Y se llama de esta forma. En la mayoría de los lenguajes se llama coseno y entre paréntesis el número. Aquí se escribe directamente coseno y sin paréntesis 45. Entonces así se llama a una función. Entonces Lisp intenta evaluar todo, incluidos los argumentos de una función. Solo 3 tipos de elementos son constantes y siempre devuelven su propio valor. Entonces Lisp trata de evaluar todo. Evalúa los números, evalúa si es true o verdadero, nil o false. Entonces, por defecto siempre se evalúan los números y si es verdadero o falso. En este ejemplo que vemos aquí, entonces se usan las comillas simples para evaluar cadena de caracteres. Entonces, Lisp evalúa todo, incluidos los argumentos de función y los miembros de lista. A veces necesitamos tomar átomos o listas literalmente y no queremos que sean evaluados o tratados como llamadas funciones. Para hacer esto necesitamos que proceda como átomos o listas con comillas simples. Entonces, si nosotros escribimos como comillas simples cualquier cadena de caracteres que se denomina átomo dentro de este lenguaje, entonces va a imprimir ese valor. Si hacemos algún cálculo y imprimimos, va a imprimir su resultado, es decir, que va a ser evaluado esta expresión. Entonces va a multiplicar 2 por 3 y el resultado va a ser de 6. Cuando no queremos que se evalúe, entonces le colocamos esta comilla que se llama quotes y entonces esto no va a ser evaluado y va a ser tratado como un átomo o cadena de caracteres. Ejemplo lo tienen aquí y yo les incluí también los ejemplos acá. Entonces para probar pueden copiar esto, le dan control C, lo pueden pegar aquí en esta dirección que les dejé aquí, que es un compilador online del Lisp, o bien en todo caso lo que se puede hacer es usar este lenguaje también que se llama Lispworks, que se puede bajar y vamos a probar. Entonces el ejemplo que tienen acá es una cadena de caracteres, luego esta expresión que no va a ser evaluada y luego una cadena de caracteres y la expresión evaluada. Vamos a ver entonces su resultado. Y acá tienen el resultado de esto. La expresión que no fue evaluada es esta y la expresión que fue evaluada es esta. Entonces este lenguaje nos permite con esa comilla o con la palabra quote no evaluar este cálculo. Entonces aquí se convierte como si fuera un átomo o una cadena de caracteres. Y el resultado nos da, por un lado, la parte no evaluada y la parte evaluada, que es lo que vemos aquí en el ejemplo. Entonces, al tener esta comilla, que voy a cambiar ahora de color para que se note, lo cambio a negro. Entonces, esta expresión que está acá no se va a evaluar, sino se va a imprimir, como ven aquí, se va a imprimir de esta forma. Y cuando
no tiene esta comilla que ven acá, se va a evaluar y se va a hacer el cálculo. Entonces van a ver por un lado este literal que está acá y el resultado de 6. Voy a ampliar ahí para ver mejor. Entonces ahí tienen, por un lado vemos esta cadena de caracteres, que es la que colocamos ahí aquí con el bright line. Entonces se imprime este single quote use is in evaluation, entonces no se evalúa eso y se coloca este simbolito para que no se evalúe, entonces se coloca así. El otro es el single quote not use so expression evaluate, entonces aquí esto se va a imprimir y acá se va a evaluar eso, entonces va a hacer este cálculo. 2 por 3 es 6, entonces se ve aquí el resultado. Bueno, eso es lo que se hace siempre. Tiene una parte que se puede evaluar y otra que no. En list las variables no se escriben, pero los objetos de datos sí. Esto se refiere a los tipos de datos. Cuando nosotros utilizamos aquí los tipos de datos, no escribimos, por ejemplo, int tal cosa o char tal cosa. Entonces, no escribimos el tipo de datos al que usa la variable, pero sí los valores que tienen las variables sí corresponden a un tipo de datos. Entonces, pueden haber tipos de datos escalares y estructuras de datos. Los tipos de datos escalares son valores numéricos, caracteres, símbolos, etc. La estructura de datos puede ser listas, vectores, vectores de bit y cadenas. Cualquier variable puede tomar cualquier objeto de list como su valor, a menos que lo haya declarado explícitamente. Los tipos de datos se originan en una jerarquía. Un tipo de datos es un conjunto de objetos de list y muchos objetos pueden pertenecer a uno de esos conjuntos. Si yo quiero saber a qué objeto pertenece, entonces escribo typed. Entonces me va a devolver el tipo de objeto que está usando. Y si yo escribo typeof, devuelve el tipo de datos de un objeto dado. Vamos a ver con ejemplo esto para que se pueda entender. Vamos a ejecutar este código que está aquí. Y es lo que voy a copiar eso para probar eso. Voy a copiar este ejemplo, que es lo mismo que está aquí. Y lo llevo al list. Voy a borrar todo esto que está aquí. Lo voy a pegar y voy a ejecutar eso. Voy a guardar esto. Y lo voy a probar. Entonces, el resultado de eso son la evaluación de esos cálculos. Entonces,
cuando yo defino acá en mi ejemplo, entonces asigno a x10, a y este valor con coma, a ch nulo, a n un valor con coma, a bg un valor con expresión científica y en r una fracción. Y eso es lo que se va a mostrar aquí. Entonces, eso mismo puedo llevar aquí y lo pruebo. Abro este compilador online. Voy a ubicar esto aquí y voy a mostrar el ejemplo que está ahí. Y ahora ejecuto ese comando y el resultado vamos a ver aquí. Entonces acá van a ver el valor de 10, 34,56, 123,78, nil, este valor que estaba aquí con sus exponentes y este cálculo que ven aquí. Entonces va a imprimir los valores que están x, y, ch, n, bg y r, como está acá. Si yo quiero saber el tipo de datos de esto que está acá, tengo que ponerle un paréntesis. Y escribir la palabra typeof, como ven aquí. Y es lo que tienen aquí en este otro ejemplo. Tienen el mismo valor, pero acá tienen para saber qué tipo de datos es. ¿Qué nos va a significar esto? Esto va a significar que el lenguaje Lisp tiene tipo de datos asociados a las variables. Acá no se escribe, por ejemplo, int x igual a 10. Entonces no se escribe su tipo de datos, no se escribe esto. Directamente se le asigna un valor que corresponde a un tipo de datos. Esto es un entero, esto es un valor de coma flotante, esto es nulo, esto es un valor de coma flotante y así. Y ahora vamos a ver qué da el resultado esto. Entonces aquí el typeof de esta variable x nos retorna qué tipo de datos estamos utilizando. Como estamos asignando un valor entero, entonces él asume que esa variable es de tipo entero. Entonces así maneja Lisp los tipos de datos. Cuando ve con coma, él dice single float. Y cuando le agregamos nil, él asume como un valor null. Si yo le asigno acá una t, entonces va a ser un valor true o boolean. Entonces así uno puede saber qué tipo de datos está asignado aplicando esta función de typeof a esta variable x. Como ven ahí. Y acá viene el resultado de eso. Otra cosa importante es la definición de macros. Entonces, las macros nos permiten ampliar la sintaxis de Lisp estándar. Es uno de los pocos lenguajes que nos permiten ampliar su sintaxis. Y eso se hace a través de las macros en este lenguaje. Técnicamente, una macro es una función que toma una expresión S con argumentos y devuelve una función en Lisp que luego se evalúa. Entonces, es eso una macro. En Lisp una macro nombrada se define usando otra macro llamada def macro. La sintaxis para definir una macro es la que vemos acá. Escribimos la palabra def macro, el nombre de la macro como queremos que se llame, pasamos los parámetros
se le pone entre comillitas un nombre opcional, si es que queremos darle un nombre, o si no, no escribimos, y el cuerpo en sí de la macro, que es la expresión que vamos a calcular. Este es el ejemplo de ese, y vamos a ejecutar ese. La definición de macro consta de un nombre de macro, una lista de parámetros, una cadena de documentos opcional, como ven aquí, y un cuerpo de la expresión list que define el trabajo que debe realizar la macro. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos al ejemplo ahora. Para hacer más fácil la clase ya copié todo esto, entonces no tengo que más copiar, sino solamente tengo que ya ejecutar. Bueno, entonces con def macro defino una macro, le paso como parámetro un número. Entonces el nombre de la macro se va a llamar set210 o set210. Aquí puede tener un nombre opcional, entre comillas un nombre opcional. Después aquí hacemos el cálculo, entonces abrimos un paréntesis aquí y cerramos este, y todo lo que está aquí es todo lo que vamos a hacer de cálculo. Entonces aquí asignamos a este que viene como parámetros num el valor de 10 y imprimimos ese valor. Eso es todo lo que hace la macro. Y fíjense lo que va a hacer. Asignamos a x el valor de 25, imprimimos ese valor de 25 y luego llamamos a esta función set210 y le pasamos el parámetro que figura aquí. Pero ¿qué va a hacer? Va a entrar en esta macro, va a entrar como num, en este caso entró 25 y va a reemplazar num por 10. Entonces esta x, en vez de que tenga el valor de 25, va a tener el valor de 10 y va a imprimir ese valor. Entonces fíjense lo que va a hacer. Cuando yo entro aquí, lo primero que va a hacer es va a colocar x es igual a 25 y va a imprimir ese valor. Entonces me va a imprimir este 25 que está acá. Luego llamo a esta macro que está acá con el parámetro de x y yo le estoy pasando 25 porque ese es el valor que tiene actualmente. Pero ¿qué va a hacer dentro de la macro? Dentro de la macro él va a agarrar lo que entra acá, que es 25, en este parámetro de num, y a num le va a asignar 10. Entonces ya no va a tener 25 este que está aquí, sino ya va a tener el valor de 10. Y seguidamente va a imprimir ese número. Entonces va a imprimir el valor de 10. Y eso es lo que hace esta macro. Con respecto a las variables globales, se pueden definir de dos formas. Uno es como estamos definiendo nosotros, directamente, por ejemplo, como vemos aquí en el ejemplo, esta variable que nosotros estamos definiendo aquí, x, es una variable global. También se puede definir como muestra aquí, escribiendo la palabra defvar, que significa variable global. Entonces las variables globales tienen valores permanentes en todo el sistema del lenguaje Lisp y permanecen vigentes hasta que se especifica un nuevo valor. Entonces, así como la mayoría de los lenguajes tienen variables globales, aquí también tenemos y utilizamos de esta forma: defvar x y este valor 234, imprimimos ese valor. En un ejemplo podemos también asignar la palabra seq igual a 10. Entonces la expresión anterior asigna el valor 10 a una variable x.
puede hacer referencia a una variable utilizando el símbolo en sí como su expresión. La función de valor de símbolo le permite extraer el valor almacenado en el lugar del almacenamiento del símbolo. Entonces, estamos asignando esto. También puedo asignar algo así para que no sea como un número. Entonces, para que sea como una letra, entonces lo puedo asignar de esta forma. De esa forma. Entonces no se va a evaluar A. Bueno, vamos a ver un ejemplo que está acá. Este ejemplo que está aquí, voy a copiar esto que está acá. Y les voy a explicar, acá se ve mejor, entonces les voy a explicar aquí y después pasamos a probar. Lo que hago yo aquí es asignar a X el valor de 10, a Y el valor de 20, y quiero que se fijen aquí que esto es lo nuevo. Las otras clases ya vimos cómo se asignan las variables, que es mediante setQ, pero ahora lo nuevo es esta parte que se llama format T. Esta parte que se llama format T. Eso es lo nuevo. ¿Se acuerdan en el lenguaje C cuando tienen la función print, que es imprimir una función y le pasan ciertos parámetros y tiene ciertos parámetros que ustedes pueden modificar y pueden ver según un formato que ustedes le dan? Por ejemplo, le pueden enter, le pueden dar un tabulador, pueden imprimir en formato de coma flotante, pueden imprimir en formato de decimal, todas esas funciones con un format que ustedes le agregan. Esto mismo tienen este lenguaje y es de esta forma. Entonces, cuando yo quiero asignar un valor decimal, lo voy a agregar de esta forma. Entonces, acá significa que X, acá dice X es igual, y le colocan este simbolito de virgulilla, más 2D, y el otro valor, y que es igual, este significa que va a imprimir en decimal. Entonces, voy a imprimir dos valores decimales. ¿Y cuáles son esos valores decimales? Son X e Y. Entonces, van a ver ustedes el resultado de esto. X es 10 y Y es 20. Para este primer format. Luego vuelven a asignar valores diferentes, que es 100 y 200, y vuelven a imprimir eso con este format, y les va a dar 100 y 200. Eso tienen aquí también para ver. Este ya no vimos porque es lo mismo que tener esta forma. Entonces, esto es lo mismo que tener de esa forma. Vamos a ver este ejemplo entonces. Lo ejecutamos y vemos X es igual a 10 y Y es igual a 20. Acá asignamos esos valores y acá imprimimos con este formato que tienen aquí. Acá volvemos a asignar 100 y 200 y imprimimos ese valor. ¿Se acuerdan que nosotros usábamos print y también existe write? Y como ven aquí, también existe otro que se llama format. Este es uno de los lenguajes que tiene más sinónimos para hacer la misma cosa. Eso es
una subventaja y también es su desventaja, que tiene un montón de sinónimos para hacer la misma cosa. Para imprimir tenemos format, print y write. Con respecto a las variables, también estaban las variables globales y también tenemos variables locales. Esta variable local ya vimos en otra clase que se usa let para variables locales, y ahora hoy vamos a ver que también se usa proc, que son muy parecidas. Entonces, las variables locales se definen dentro de un procedimiento dado. Los parámetros nombrados con argumentos dentro de la definición de función también son variables locales. Las variables locales son accesibles solo dentro de la función respectiva. Al igual que las variables globales, las variables locales también se pueden crear utilizando la función setQ. Otras dos opciones son let y proc para crear variables locales. La construcción de let tiene la siguiente sintaxis. Antes de mostrar eso, lo que les quiero hacer recordar que cualquier cosa que ustedes abran un paréntesis y cierran un paréntesis es local cualquier definición de variables dentro de eso. Por eso, si yo coloco dentro de una definición setQ, dentro de ese lugar, entonces dentro de un ámbito, entonces eso es local a esa expresión. De igual forma se puede usar let y proc para crear variables locales, solo que let y proc tiene su sintaxis. Entonces la variable de let es abrir paréntesis, que es la expresión general. Entonces dentro de eso definir cada una de las variables. El nombre de la variable y su valor, el nombre de la variable y su valor, el nombre de la variable y su valor, y la expresión que es el cálculo que se puede hacer dentro de este bloque. Entonces dice donde var 1 y var 2 son los nombres de las variables, y val 1 y val 2 y val n son los valores iniciales asignados a las respectivas variables. Cuando se ejecuta let, a cada variable se le asigna el valor respectivo y finalmente se evalúa la expresión s, esta expresión que está aquí. Se devuelve el valor de la última expresión evaluada, que está en expresión s. Si no se incluye un valor inicial para cada variable, se asigna 0. Es decir, que si val no se asigna, si val 1 no se asigna, entonces var 1 va a tener valor 0. Si yo no asigno val 2, var 2 va a tener valor 0. Eso es. Este es el ejemplo que vamos a ejecutar. Y vamos a asignar a x la letra A. Vamos a asignar a y la letra B. Y vamos a asignar a z la letra C. Pero teniendo en cuenta que están dentro de este mismo bloque, y esas variables solamente están definidas dentro de ese bloque. Entonces es eso. Y luego vamos a aplicar format aquí para ver qué valores tiene x, qué valores tiene z y qué valores tiene y. Este es el ejemplo. Bueno, entonces este es nuestro séptimo ejemplo. Van a darse cuenta que acá con el format vamos a imprimir los valores que tienen A,
los valores, digo los valores que tienen X, Y y Z. Entonces, X tiene el valor de A, Y tiene el valor de B y Z tiene el valor de C. ¿Qué es lo que aquí pueden quitar? Fíjense en esto. Esta expresión que está evaluada corresponde a este grupo que está acá. Si yo, por ejemplo, aquí consultara o imprimo el valor de X, me va a dar error. ¿Por qué me va a dar error? Porque esta es una variable local. Entonces en la variable local se asigna valores acá con cada paréntesis que se asigna aquí. Y luego esta es una expresión que se evalúa. Pero fíjense que está dentro de este mismo grupo. Acá ejecuto esto. Y me va a decir que X no está evaluada porque no está definido como una variable global. Entonces, acá podemos darnos cuenta que let solamente funciona para variables locales y que aquí yo estoy queriendo usar esta misma definición como si fuera una variable global, pero sin embargo esta X no está definida, no tiene ningún valor. ¿Qué es lo que yo pudiera hacer? Entonces, puedo ponerle setQ X10, por ejemplo. Entonces, ahí sí, X como variable local va a tener el valor de A, pero como variable global va a tener el valor de 10. Entonces aquí se ve un poco cómo funciona una variable global y cómo funciona una variable local. Otra opción que tenemos es utilizar proc. Entonces podemos usar esta construcción proc, que también tiene una lista de variables locales, igual que let, como su primer argumento, que es seguido por el cuerpo proc y cualquier número de expresión s, que es muy parecida a let. Entonces la función proc ejecuta una lista de expresiones s en secuencia y devuelve nil o nulo a menos que encuentre una llamada en la función en la llamada run. Entonces luego el argumento de la función de retorno se evalúa y se devuelve. Mejor, es más fácil que todo lo que dice ahí ver cómo funciona este ejemplo. Acá hay, por ejemplo, ustedes tienen acceso a esto y tienen acceso a los ejemplos para ir probando. Copian y pegan y pueden ver el resultado de esos ejercicios, que ya está todo guardado. Entonces aquí tenemos proc de la misma forma como funciona la otra. Entonces podemos con proc también definir variables locales. Vamos a ejecutar y tenemos que X es A, B, C y Y es 1, 2, 3 y Z es PQ10. ¿Qué es lo que es la diferencia entre esta asignación y la que vimos? La primera asignación asignaba un solo valor y aquí estas asignaciones son asignaciones de listas. Entonces X es una lista que corresponde con los valores de A, B y C. Y es una lista que corresponde con los valores 1, 2 y 3. Y Z es una lista que corresponde con los valores PQ y 10. Y luego colocamos el mismo format y se van a ver esos resultados. Acuérdense que cuando colocamos estos símbolos no van a estar evaluados y todo esto es como si fuera una
son la expresión sin evaluar. Esto es otra expresión sin evaluar y esta es otra expresión sin evaluar. Entonces tenemos este ejemplo con prop, que también son variables locales. Entonces, como ven, acá se asignan los valores y acá se ve en la expresión el cálculo que se va a colocar. Cuando vamos a definir una constante, entonces tenemos estas formas. El siguiente ejemplo muestra una declaración de una constante pi que es global y luego usa este valor dentro de la función denominada área de círculo que calcula el aro del círculo. La función de fun, que es para definir una función, se usa para determinar las funciones. Entonces crea un nuevo archivo que tenga este código. Bueno, ¿qué hacemos para entender esto? Para definir una constante en algunos lenguajes, por ejemplo en el lenguaje C, sería con la palabra const int y luego el nombre de la variable a igual a o pi, por ejemplo, acá como está en el ejemplo, igual a 3.14. Así, algo así sería en el lenguaje C. Const int pi tata. En este lenguaje se escribe desconftam, la variable que vamos a usar, ya sea minúscula o mayúscula, pi y el valor que vamos a asignar. Entonces aquí definimos una constante. Luego definimos una función igual que en cualquier otro lenguaje y en este caso esta función se llama área del círculo, y le pasamos un parámetro que es el radio del círculo. Entrando dentro de esa función, lo que va a hacer es terpri, lo que hace es colocar un enter. Es como si fuera una línea deja libre y luego escribe dos formas. Primero pone el radio, que es lo que vino de parámetro, y luego halla el área del círculo. Y ¿se acuerdan? El área del círculo es pi por radio al cuadrado. Como no estamos teniendo acá directamente esa función de radio, entonces lo que hacemos es multiplicar radio por radio, que es radio al cuadrado, y multiplicamos por pi. Entonces ese es el cálculo que hacemos y vamos a imprimir ese valor. Y ahí cerramos el bloque. Esto sería el bloque que abrimos. Más o menos como si fuera un lenguaje tradicional que estoy mostrando, sería así. Definir esa función aquí y todo lo que se abre ahí y se cierra aquí. Entonces, para llamar a la función que se llama área del círculo o área círculo, le pasa el parámetro de 10 y él va a entrar aquí y va a hacer el cálculo que está aquí. Entonces ejecutamos eso que está ahí. Entonces nos pone acá radius, que es radio 10, que le pasamos aquí el parámetro, y el área sería 3,14, que está acá, por 10 es 314. Entonces nos da ese resultado. Entonces estamos viendo acá cómo se define una función. Para recordar, vamos a saber qué tipo de operadores tiene este lenguaje. Un operador es un símbolo que le dice al compilador que realice manipulaciones matemáticas y lógicas
específica. Lisp permite numerosas operaciones sobre datos respaldados sobre varias funciones macros y otras construcciones que utiliza el lenguaje. Las operaciones permitidas en los datos pueden clasificarse como están los operadores aritméticos, los operadores de comparación, los operadores lógicos y los operadores de bit a bit. A nosotros más nos interesan estos operadores aritméticos y estos de comparación o de lógico, que son casi la misma cosa. Los operadores aritméticos son suma, resta, multiplicación, división, resto. Los operadores de comparación, ya saben, mayor, menor, igual. Esos son los de comparación. Los de lógica son OR lógico y de negación. Los operadores de bits son la misma cosa que manipulaciones de bits, que se puede usar en algunos lenguajes, pero generalmente no se usan para algunas aplicaciones particulares. Las operaciones aritméticas de la siguiente tabla que vamos a ver, entonces tenemos el listado de las operaciones. Tenemos, como les dije, la suma, la resta, la multiplicación, la división, el módulo y el resto. Si queremos incrementar algún valor o si queremos decrementar algún valor, entonces usamos estos operadores. Estos operadores son igual que los otros lenguajes que conocemos, pero acuérdense que tienen esta estructura prefija, que se coloca primero el operador y luego los operandos. Vamos a ver ejemplo de esto que está aquí. Bueno, ahí tenemos el ejemplo. Asignamos a A el valor de 10, asignamos a B el valor de 20, luego hacemos la suma y estamos utilizando format para decir A más B es igual a el número. Entonces estamos usando este para colocar el valor decimal. Y acá colocamos la descripción de cómo se va a ver A menos B, A por B, A dividido B, y acá que incrementa, y acá incrementa en 3 y acá decrementa en 4. Y hacemos el cálculo. Más A espacio B para sumar, menos espacio A espacio B para restar. Acuérdense que siempre se coloca aquí los operadores y luego los operandos. Entonces, por acá asterisco, espacio A, espacio B. Para dividir esto que está como ven aquí, entonces, signo de división, espacio B, espacio A. Entonces, lo tienen de esa forma. Para incrementar, utilizan INCF A espacio 3 y para decrementar DECF A espacio 4. Entonces hasta acá aquí decrementan 4 y acá incrementan. Entonces estos cálculos ya vimos suficiente en las clases pasadas, entonces ya no es familiar estos cálculos. Entonces aquí vamos a ver cómo se hace y se van a ver esto. Entonces format nos permite imprimir con ciertos formatos. Entonces es igual y acá en ese lugar coloca ese valor. Es igual al lenguaje C cuando nosotros escribimos de esta forma. Tanto por ciento de coma y el valor. De esa forma.
También tenemos operadores de comparación igual que los otros lenguajes. La siguiente imagen nos va a mostrar estos operadores y se usan en el mismo lugar de los operadores, en el mismo lugar donde se colocan los operadores aritméticos. Aquí, a ver, aquí, acá se colocan los operadores matemáticos y aquí también podemos colocar estos operadores en el mismo lugar, porque siempre es una forma prefija de colocar. Entonces se coloca de esa forma: mayor, menor, menor, igual. Y acá en la imagen tienen el listado de los que son válidos para este lenguaje. Entonces tenemos igual, después tenemos mayor, menor, menor, igual, puede ser valores máximo, mínimo. Entonces aquí tenemos para comprobar. Entonces esto mismo que cualquier otro lenguaje tenemos de esta forma, pero su ubicación es prefija. Aquí tenemos el ejemplo: A es igual a B, entonces ponemos de esta forma. Mayor, menor, ¿verdad? Entonces tienen todo de esa forma. Vamos a ver el ejemplo. Voy a copiar este. Voy a copiar este para ver nuestro ejemplo. Y pego. Y para probar, lo pruebo aquí. Entonces puedo decir acá: A es igual a B, es nil. Entonces A no es igual a B. ¿Y cómo yo sé eso? Porque yo definí que A sea 10 y que B sea 20. Voy a cambiar esto a 10. Acá dio un valor falso, porque A no es igual a B. Ahora pongo los dos iguales y me da true. Entonces me da true con verdadero esta evaluación y nil cuando es falso. Entonces acá no existe true ni false. Acá existe esa T que ven ahí que es true y nil que es falso. Entonces tienen ahí. Ahora voy a asignar de vuelta como que quede ahí. A no es, acá esto significa A no es igual a B. Y en este caso, como no se cumple, A no es igual a B, porque acá A vale 10 y B vale 20, entonces es true. Cuando no es igual, entonces coloco de esta forma. En el lenguaje C, ¿se acuerdan a ver cómo es? En el lenguaje C se escribe de esta forma: no igual. No igual, con este signo de admiración. En este lenguaje, no igual se escribe de esta forma. Y acá tienen mayor, menor, mayor igual, menor igual, y el valor máximo y el mínimo. Entonces lo tienen aquí. Por último, para terminar, entender que también existen las funciones que ya vimos. Esa definición de función ya vimos aquí cuando hallamos el área del círculo, pero aquí se vuelve a repetir para tener una mayor claridad. Entonces, ¿qué es una función? Una función es también una macro. Las macros es una macro denominada de fun, así se llama la macro que nos indica que es una función. Si se fijan acá, nosotros definimos con defun y el nombre de la función. Entonces esta macro que se llama defun
nos permite crear una función. Entonces, la macro definida de fun se utiliza para definir funciones. La macro de fun necesita que se le pase 3 argumentos. Lo primero es pasarle el nombre de la función, cómo se va a llamar la función. Otro es pasarle los parámetros que va a tener la función. Y otro es el cuerpo de la función o el cálculo que se va a realizar dentro de la función. Ejemplo, esta es la sintaxis, cómo se define. De fun, el nombre de la función, qué parámetros va a tener esa función. Por ejemplo, si es una función suma, su nombre va a ser suma y los parámetros van a ser a, b. Entonces, acá se pone a espacio b. También, igual que como se definen las macros, también se le puede dar un nombre opcional a esa función. Entonces aquí, para que se pueda explicar mejor, se define aquí un nombre opcional que explica un poco más de eso. Entonces es nada más que para comentar y decir qué hace la función. Se pone de esta forma entre comillas. Luego, el cuerpo, que es el cálculo en sí. Entonces vamos a ver el ejemplo. Y este ejemplo es bastante sencillo. Este ejemplo es bastante sencillo. Es lo bastante sencillo para poder entender. Vamos a definir una función que se llame average number. Voy a cambiar el nombre en español para que se pueda entender. Para nosotros sería promedio. Y al promedio le vamos a pasar 4 números. N1, N2, N3, N4. Entonces definimos un nombre de la función que se llama promedio. Luego le pasamos los parámetros, en este caso pasamos 4 parámetros. ¿Y qué nos queda? Ahora nos queda el body o el cuerpo. Y el cuerpo es una expresión que se va a evaluar o cálculo que se va a realizar. Entonces lo que hacemos, si queremos hacer un promedio, sumamos estos 4 valores. Sumamos N1, N2, N3, N4. Como está en una expresión prefija, tenemos en cuenta que no vamos a poner el signo más a cada uno de estos, sino que solamente vamos a poner una vez. Y eso va a significar que va a sumar N1, N2, N3 y N4. Luego de hacer la suma de estos, va a dividir por 4. Entonces va a dividir por 4 que está aquí. También en notación prefija. ¿Por qué? Porque promedio es la suma de los valores dividido la cantidad. Entonces vamos a sumar N1, N2, N3 y N4 y cantidad es 4. Entonces por eso dividimos entre 4. Y eso es nuestro promedio. Cuando vamos a llamar a la función, escribimos el nombre de la función que se llama promedio y le pasamos los parámetros. No le pasamos como en paréntesis como en otros lenguajes, sino directamente el nombre de la función y con espacios pasamos sus parámetros. Entonces, promedio le pasamos los parámetros, hace el cálculo y con write imprime ese valor. Con write o print, como les quede más fácil. Entonces va a sumar estos valores 10, 20, 30 y 40 y va a dividir entre 4. Entonces es eso. Y con esto terminamos la clase de hoy. Hay unas cuantas preguntas que van a usar para responder el cuestionario, pero son bastante simples y tienen bastante tiempo para poder responder. Son 6, 7, 8 preguntas. Entonces tienen el tiempo para poder responder. Y es sobre esto, sobre este material, y eso es la tarea para esta semana, responder el cuestionario, que básicamente está enfocado en los primeros puntos de este material. Bueno, y es todo eso.
y nos encontramos en la próxima clase. Grabo